Hoy os damos una idea para fiestas. Son recipientes de plástico para poner ahí los frutos secos, las chuches. Son ideales para fiestas infantiles porque si se caen no pasa nada. Bueno, pues para hacerlos vamos a utilizar botellas de plástico. Hemos cogido botellas de 2 litros. Lo ideal es que todas las botellas fueran iguales, pero bueno. Fijaros, estas nuestras están como abombaditas en la parte de abajo. Cortaremos justo donde acaba la bomba. Para cortar yo hago un pequeño agujerito con un cuchillo de punta porque mi tijera no tiene una punta muy afilada. Luego ya no tengo más que recortar. Primero recorto en plan grande, o sea, gordo. Y después lo hago más fino, más pequeño, más donde quiero. Pues de esta manera recorto primero los 6 en grande y luego ya afinaré para hacerlos todos igualitos. Dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you? Wanna see you smile. Where's that happy girl that... Corto también la parte de arriba de una botella, que va a ser el eje central de mi stand, mi stand de chuches o de frutos secos. ¿Veis? Esto va a ser lo que, poniéndolo en el centro, ponga luego el piso de arriba. Pues lo he recortado un poco porque me quedaba muy alto. ¿Veis cómo lo dejo al final de bajito? Pero me gusta más que la altura no sea muy gorda. Bueno, pues ahora lo que hago es, como he dicho, recortar otra vez para dejarlos todos igualados y hacerlos un poco más bajitos. Porque tan alto no hay quien coja también las cosas. Eso ya es a gustos, Entonces vamos a recortar para dejar todos de la misma medida. Pues así hago los 6 cuenquitos, los 5 de abajo y el de arriba. Y una vez que acabo, lo que voy a hacer es hacer las copas. Veis que teníamos los 5 cuencos más el de arriba y luego en los lados tengo 2 copas. ¿Esas copas cómo las vamos a hacer? Pues las hacemos con la parte de arriba de una botella. Como la botella no es muy rígida, vamos a cortar también un trozo porque si no se quedaría como demasiado flojilla. Entonces cortamos un trozo y lo igualamos. Bueno, pues ya antes de decorar todo lo que hemos hecho, vamos a rematar un poco estos cortes de plástico. Y para rematar, lo mejor es coger una vela y con la parte de abajo, no con la de arriba, o sea, con la parte azul, digamos, pasarla. ¿Veis? Estamos pasando el plástico alrededor para que no quede arista, para que quede un poco como metidito para adentro, No acerquéis mucho la vela porque entonces lo que hacéis es quemarlo. Y digo que lo hagáis en la parte de abajo, en la parte azul de la vela, porque si lo hacéis en la de arriba se quedaría negro el plástico, Bueno, pues nada, una vez que acabamos de rematar ya solo tenemos que decorar. Una manera de decorar es pintar con pintura acrílica por fuera. Por dentro no lo hagáis porque es tóxica, no sé qué pintéis con una pintura no tóxica. Yo los he decorado con washi tape porque me resulta más sencillo. Ya sabéis que el washi tape se pone, se quita, hacemos con él lo que queremos. Y si luego lo queremos decorar para otro evento, pues nada, quitamos este y ponemos de otro color. Bien, pues decoramos el centro, decoramos los vasitos y ahora lo que hacemos es pegarlos. Entonces vamos a pegar con cola caliente, cuidado que no esté muy caliente porque el plástico si no se derrite. Y vamos pegando uno con otro y todos con la parte central también. Bueno, y por último pegamos la parte de arriba. No tenemos más que poner un poco de cola caliente en el tapón y pegar. Bueno, pues vamos ahora a rematar las copas. Como base de la copa vamos a usar un CD viejo. Entonces, para decorarla, como ya digo que no queremos usar pintura acrílica, podéis usarla vosotros, Vamos a poner washi, también el mismo washi tape, la misma cinta adhesiva decorada que hemos usado para decorar nuestros cuenquitos.
sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems. Bueno, pues una vez que acabamos, damos la vuelta y recortamos. ¿Veis cómo está reciclado? Era un disco de ordenador de configuración, pero ese ordenador no sé ni dónde lo tengo. En fin, bueno, pues nada. Una vez que hacemos eso, vamos a pegar nuestra parte de arriba de la botella en el CD-ROM. If you're ready for a good time, count on me. There's a party. Antes de pegarlo, lo decoramos también un poquito con el mismo washi para que parezca un poco más mono. About the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright. All night, we're all about the good vibes. Pues pegamos con pegamento caliente. Sujetamos hasta que quede pegado. Y ya está. Este es nuestro conjunto. Ha quedado muy chulo, ¿verdad? Podéis decorarlo como queráis, como necesitéis para la fiesta que estéis haciendo. Good vibes.